No fue un balazo, no fue un accidente. La muerte de Vicente Fernández fue otra cosa. Fue como si el alma se le escapara poquito a poco y todos nosotros tuviéramos que quedarnos mirando. Muchos cuentan su vida. Hoy, aquí en Cuentos Sombrios, te vamos a contar su muerte, pero no como una tragedia ni como una novela de escándalos, sino como una despedida lenta, llena de silencio, de suspiros y de un último beso que tal vez aún resuene dentro del ataúd. Porque el cuerpo se apagó el 12 de diciembre, pero Vicente empezó a morir mucho antes. Nació un viernes, el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, un pueblo de tierra seca en Jalisco. Su padre cuidaba ganado, su madre vendía ropa. Vivían con lo justo, muchas veces sin eso. Desde pequeño, Vicente lavaba coches y trabajaba como albañil. Su regalo más valioso fue una guitarra y una voz que a los 14 años ya hacía adultos llorar. Ganó un concurso de canto local y nunca miró atrás, pero aquella hambre nunca lo dejó del todo. En 1964, el cáncer le arrebató a su madre. Y Vicente, que apenas tenía 20 años, no tenía dinero ni para ayudarla. Aquel luto lo partió por dentro, y fue entonces que reapareció en su vida María del Refugio Abarca, Cuquita, vecina de infancia, amor de juventud. Dicen que le dijo sin rodeos: tienes 10 minutos para dejar a ese hombre, porque tú y yo nos vamos a casar. Y se casaron. Ella aguantó todo, las giras, los rumores, las ausencias, y al final también aguantó su muerte. En 2012, durante una gira por Estados Unidos, le diagnosticaron cáncer en el hígado. Le ofrecieron un trasplante y él, sin dudar, rechazó. No voy a dormir con el hígado de otro en mi cuerpo. Se fue a Chile, fue operado por un médico mexicano, volvió y sobrevivió. Pero algo se había quebrado. Vicente ya no era invencible y él lo sabía. En 2015, su nombre apareció en una investigación de la DEA, pagos inflados en sus conciertos, supuestos vínculos con lavado de dinero. Nunca se comprobó nada, pero la mancha quedó, y aunque su voz seguía intacta, algo se había apagado por dentro. En agosto de 2021, Vicente sufrió una caída en su rancho. Fue internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara y comenzó la espera. Los médicos hablaron de un síndrome neurológico progresivo. Su familia hablaba de fuerza, de fe, pero los días pasaban y su cuerpo simplemente se rendía. Su nieto, Alex, lo visitaba con frecuencia. Nos despedimos cuando aún estaba consciente, pero sabíamos que cada vez era la última. El 12 de diciembre, Día de la Virgen, Vicente Fernández murió a los 81 años. El velorio fue en su rancho, Los Tres Potrillos. Miles de personas, cientos de cámaras, dolor y música. Y un momento que nadie olvidará. Doña Cuquita, con paso lento, se acercó al ataúd, lo acarició y lo besó, sin lágrimas de espectáculo, sin discursos, solo un beso. El público, en silencio absoluto por un instante, después gritó su nombre como si con eso pudieran revivirlo. Pero lo que pocos sabían era que su voz no fue lo único que se apagó, porque por detrás del mito, del sombrero, del mariachi, había un cuerpo luchando contra algo lento, algo que no hace ruido, algo que no sangra pero paraliza. En la parte 2, la historia que el propio Vicente no podía contar con palabras, la autopsia emocional y clínica del rey del despecho. Muchos creyeron que Vicente había muerto por causas naturales propias de la edad, pero lo que revelaron los reportes médicos fue otra cosa. Días después de su fallecimiento, su familia confirmó lo que ya era un secreto entre pasillos de hospital. Vicente Fernández padecía de síndrome de Guillain-Barré,
una enfermedad neurológica autoinmune que paraliza lentamente el cuerpo, empezando por los nervios periféricos. No duele, no arde, no sangra, solo te apaga. Primero las piernas, después los brazos, luego la garganta y por último los pulmones. No hubo bisturí en el corazón de Vicente, tampoco agujas sospechosas ni sustancias en la sangre. Según los informes clínicos del Hospital Country 2000, donde estuvo internado por más de 100 días, Vicente fue tratado con ventilación asistida, terapia intensiva y sedación leve en los últimos momentos. Los pulmones dejaron de responder. El diafragma se volvió inmóvil y cuando sus ojos ya no podían parpadear, aún intentaba comunicarse con la mirada. Doña Cuquita lo confirmó entre lágrimas. Me decía todo con los ojos. En los últimos 2 días de su vida, Vicente ya no respondía a estímulos verbales. Su cuerpo sufría una falla orgánica múltiple, derivada de la parálisis progresiva causada por el síndrome. El equipo médico documentó alteraciones en la frecuencia cardíaca, enzimáticas, respiratorias y un cuadro irreversible. No hubo reanimación, no hubo despedidas con palabras. Vicente Fernández murió en silencio, rodeado de tubos y del eco de su propia voz, que ya no salía. Tras su muerte, se llevó a cabo un homenaje en su rancho, Los Tres Potrillos. Allí, donde había criado caballos, grabado discos y vivido los últimos años en familia, fue enterrado, pero no bajo tierra común. Vicente Fernández fue sepultado en un mausoleo familiar, custodiado por una estatua de cuerpo entero hecha a su imagen exacta, con sombrero, micrófono y mirada al horizonte. Una figura de bronce para un corazón que ya no latía. Su esposa, sus hijos, sus nietos, todos estaban allí. Pero dicen que fue Cuquita la última en soltarle la mano. Vicente dejó 4 hijos: Vicente Jr., Alejandro, Gerardo y Alejandra, 9 nietos, 5 bisnietos y un legado difícil de administrar. Gran parte de su fortuna quedó en manos de Cuquita. Y aunque la familia guarda silencio sobre cifras exactas, muchos aseguran que lo más valioso que dejó no fue dinero, fue ese dolor colectivo, esa sensación de que el mariachi quedó huérfano, de que los amores imposibles ya no tienen quien los cante, de que la tristeza ahora suena distinta, porque el rey ya no la entona. La medicina dirá que murió por falla orgánica múltiple. Los informes hablarán del síndrome de Guillain-Barré y los doctores firmarán su acta como una muerte esperada, natural, inevitable. Pero los que lo amaban saben que Vicente Fernández empezó a morir mucho antes, cuando no pudo volver a caminar, cuando se le fue la fuerza para sostener una guitarra, cuando los mariachis tocaban afuera del hospital y él ya no podía cantar con ellos, cuando su nieto se acercó a la cama y dijo hasta pronto, sabiendo que era la última vez, cuando Cuquita lo vio y entendió que ya no estaba. Dicen que el cuerpo se fue el 12 de diciembre, pero el alma se quedó un rato más. Dicen que la Virgen lo vino a buscar, que esperó a que Cuquita se durmiera en el sillón y entonces se lo llevó. Y hay quienes juran que justo a las 3:17 de la madrugada se escuchó una nota aguda de violín, sin que nadie la tocara, como si el mariachi del cielo ya lo estuviera esperando. Gracias por acompañarnos en este homenaje sombrío y profundo. Vicente Fernández ya no canta, pero su historia aún resuena. Si sentiste algo al escuchar este relato, deja tu comentario. Y recuerda, no siempre se muere de enfermedad. A veces se muere cuando la voz se apaga y nadie escucha el último grito.
Hay noches ruidosas en el CEMEFO, gritos, patrullas, sirenas, gente llorando, peleando por entrar, por identificar, por ver a su muerto. Hay noches caóticas, pero esa fue la más silenciosa de todas. Y no lo digo por el ambiente, lo digo por el cuerpo. Yo no soy de los que se quiebran. Llevo más de 20 años abriendo cuerpos. Soy metódico, clínico. Nunca me gustó hablar de emociones en voz alta, mucho menos aquí. Pero esa madrugada fue distinta. Fue la primera vez que sentí que un cadáver me observaba, no con los ojos, porque ya no tenía vida. Me observaba con la ausencia, con el silencio. Llegó pasada la 1, una mujer joven, no identificada, sin huellas registradas, sin cédula, sin pertenencias. En la hoja de ingreso, solo 3 letras, NNF. Ningún nombre femenino. Tenía entre 20 y 25 años, piel limpia, sin tatuajes, sin heridas visibles. Estaba vestida con ropa simple, sin marcas, ni un golpe, ni una cortada, ni un solo moretón. A primera vista, parecía dormida, pero nadie duerme con los ojos abiertos. El técnico de ingreso se encogió de hombros cuando me la entregó. Dijo que había sido hallada en un edificio abandonado, al oriente de Iztapalapa, por un operativo que buscaba otra cosa. Estaba sola, sentada en el suelo, con las manos entre las piernas. No opuso resistencia, no gritó, no hizo ningún movimiento, solo estaba callada y muerta. En la sala, lo primero que noté fue la rigidez extrema. La rigidez cadavérica puede variar, pero la de ella era anormal. No solo dura, estaba forzada, como si cada músculo se hubiera contraído en el último segundo con toda su fuerza. Brazos encogidos, mandíbula trabada, dedos doblados hacia adentro, con una tensión que hacía que las uñas se clavaran en las palmas. Eso no es normal. Eso no es muerte súbita, eso es colapso. Empecé con el protocolo estándar, examen externo completo, sin señales de lucha, ni rastro de abuso, ni hematomas viejos, nada. Pero cuando me acerqué al rostro, encontré el primer detalle, los oídos. Ambos tímpanos estaban perforados, no rotos por trauma directo, no era por golpe. Eran microperforaciones limpias, como si hubieran sido provocadas por presión prolongada o por sonido extremo. Entonces lo supe, alguien la había llevado al límite. Seguí con la apertura. Al abrir la cavidad torácica, noté otra anomalía. Las costillas no solo estaban tensas, algunas tenían microfracturas internas, como si algo, desde dentro, las hubiera forzado a su límite. Respiración contenida, espasmos violentos, hipoxia inducida, pero semilenta, progresiva. No había espuma en la tráquea, ni restos gástricos. El corazón no mostraba infarto, los pulmones estaban limpios, el hígado curioso. Tenía un leve rastro de algo que reconocí al instante, aunque hace años no lo veía en un informe. Butilamina. No se consigue en farmacias, no se vende en tiendas. Es un compuesto usado para entrenamientos militares extremos y para manipulación sensorial. Fui directo a la boca y ahí encontré lo que me hizo detenerme. La lengua estaba parcialmente desprendida, pero no por lesión externa. Estaba mordida, no una vez, no por reflejo, mordida con intención, con fuerza, con desesperación. Aquella mujer, momentos antes de morir, se mordió la lengua con tanta fuerza que casi se la arranca. Y entendí todo de golpe. Lo hizo para provocar dolor, para no rendirse al colapso. Ella quería seguir consciente. Algo dentro de ella gritaba que no podía dormirse, que no debía ceder. En ese momento me alejé de la mesa. Yo ya había visto de todo. Cuerpos calcinados, decapitaciones, accidentes imposibles de describir, pero nunca había sentido esto. El silencio, no el de la sala, sino el silencio que ella vivió.
el que se instala cuando no hay sonido, ni luz, ni estímulo, ni tiempo. Hice una pausa. Me lavé las manos, aunque no estaban sucias. Fui al dispensador de agua, no por sed, por necesidad de escuchar algo. Pero ese maldito dispensador también estaba roto. Solo goteaba. Cada gota me recordaba que ella murió así, contando oscilaciones, esperando algo, sin saber cuándo sería la última. Volví a la mesa, terminé la disección, revisé cada órgano, todos saludables, no había infecciones ni alteraciones, nada que justificara una muerte natural, absolutamente nada, pero había un padrón, un roteiro, perforaciones sensoriales, tensión muscular, mordedura autoinfligida, rastro químico leve, colapso interno. Esa mujer había sido sometida a privación sensorial prolongada y su cuerpo lo soportó hasta donde pudo. La parte más dura no fue el hallazgo, fue el papel. Tener que escribir con letra firme una causa probable de muerte para alguien que no tenía nombre. Poner colapso psiconeuromuscular inducido por hipervigilancia extrema. Y abajo, no identificada, femenina, entre 20 y 25 años. Era como escribir sobre un maniquí, como si nunca hubiera existido, pero existió, porque yo la vi, y vi su lengua, y vi sus tímpanos, y sentí el eco de sus huesos en mi sala. A veces pienso que su único deseo era que alguien supiera, que alguien lo escribiera, así que lo estoy haciendo, porque después de esa noche, yo ya no puedo escuchar sin pensar en ella, y eso que aún no te conté lo peor. Volví al cuerpo, no por protocolo, por respeto. Le pasé el bisturí por el pecho con más delicadeza de la que suelo usar, como si no quisiera molestarla más. Sus órganos eran un mapa, una línea de tiempo. Todo me decía que no fue una muerte súbita, fue lenta, fue una rendición progresiva, pero no por voluntad, por imposición. Tomé muestras del líquido cefalorraquídeo. A veces hay residuos que el cuerpo no expulsa por vía normal. Y ahí lo confirmé. La sustancia. La butilamina, sí, pero acompañada de otra que reconocí al instante, aunque me heló la sangre. Textrilina modificada. Un compuesto neuroestimulante, prohibido, casi experimental, usado en protocolos de reclusión sensorial y manipulación de umbral de dolor. No debería estar ahí, no en un cuerpo civil, no en una mujer común. Esa mezcla no la usa cualquiera, no se vende, no se consigue, no se fabrica en cocinas clandestinas. Eso es de otro nivel. Eso es de gente que desaparece cuerpos después. Pero a ella la dejaron ahí, como si ya no importara. Ese fue el momento en que dejé de pensar como médico y empecé a imaginar el infierno que vivió, porque cuando pierdes el oído no es solo el silencio, es el zumbido interno, el eco de tu propio cráneo, tu respiración amplificada, el ritmo cardíaco convirtiéndose en martillo. Si además te inmovilizan, si te privan de luz, si te administran textrilina, entonces no hay afuera, solo hay adentro, y el adentro te devora. Volví a leer el parte policial, nada útil. Fue un hallazgo accidental, nadie la buscaba. No había denuncia, no había pistas. Un cuerpo en estado fresco, una desaparición sin informe, una vida que se evaporó sin hacer ruido. Pensé en reportarlo, en escribir algo más allá de lo clínico, pero no tenía pruebas. Y el que denuncia sin pruebas también desaparece. Así que me limité al informe estándar. Causa probable de muerte. Colapso neurovegetativo por privación sensorial prolongada. Posible intoxicación combinada con neuroestimulante sintético. Frío, técnico, verdadero y vacío. Antes de cerrar, me detuve una última vez. Tenía que revisar algo que había pasado por alto. Un detalle mínimo, pero constante. Las fracturas. La tensión en las costillas no era por convulsión, no, era otra cosa. Fui al esternón, lo abrí por completo, con una herramienta menos agresiva, y ahí lo escuché,
Un chasquido seco. No lo provoqué yo, fue el cuerpo. El cuerpo aún estaba liberando tensión, horas después de muerta. Los músculos estaban tan comprimidos que al abrir completamente la caja torácica, una de las vértebras hizo un pequeño estallido, como una burbuja de aire atrapada en un hueso roto. No era aire, era estrés acumulado, era dolor contenido en forma de estructura. Fue entonces que entendí, el último sonido que ese cuerpo emitió fue el de sus huesos trizándose por tensión, y ese sonido se quedó conmigo. Esa noche no dormí, no comí, no hablé. Dejé la morgue a las 5:20. El cielo ya clareaba, pero no era de día. Era ese momento gris donde las sombras aún dominan. Caminé hasta el coche, me senté, no lo encendí. Solo cerré los ojos y escuché nada, ni un pájaro, ni un motor, ni una voz, solo el silencio y ella. Pasaron semanas, me volví irritable, hipersensible. Me molestaba el sonido del aire acondicionado, el zumbido de los fluorescentes, el golpeteo de los pasos en los pasillos del CEMEFO. Pero lo peor era cuando no había sonido, silencio completo. Ese era el verdadero castigo, porque en el silencio ella volvía, no como aparición, no como visión, volvía como recuerdo anatómico, como músculo, como vértebra, como oído reventado, volvía como el crujido seco de una caja torácica que aún quería resistir. Intenté explicarlo a mi esposa. Dije que era solo cansancio, que necesitaba vacaciones. Ella me sugirió terapia. Yo no quería ayuda, no con eso, no con ella, porque si olvidaba el caso, entonces sí que habría muerto del todo, y yo no podía permitir eso. Lo único que hice fue dejar de escuchar música. Tiré los auriculares, apagué el radio del coche, silencié mi casa, y aún así, el silencio no me devolvió la paz. He hecho cientos de necropsias, he leído miles de informes, he escrito más de lo que quisiera recordar, pero nunca me pesó tanto un cuerpo. Ella no tenía nombre, pero tenía historia, y esa historia era una autopsia del silencio. No tengo pruebas para culpar a nadie, pero en este país hay muertes que no necesitan culpables, solo necesitan no ser olvidadas. Desde esa madrugada, cada vez que entro a la sala y escucho el zumbido del extractor de aire, me obligo a respirar profundo, porque sé que si me quedo muy callado, voy a escucharla otra vez. El crujido, la mordida, el silencio, y por eso ya no soporto ni el sonido del agua, porque aprendí que el silencio también mata. Mi nombre es Guillermo. Tengo 57 años. Fui médico forense por más de 3 décadas en la región de Guadalajara. Y aunque he visto cosas que preferiría no recordar, hay un caso que no me deja. Uno solo. Un niño. Tenía aproximadamente 9 años. Piel clara, cabello castaño, muy liso, rostro sereno, como si estuviera dormido. Y sin un solo signo de trauma. Nada. Ni golpes, ni cortes, ni marcas de asfixia, nada. La ficha decía, posible muerte natural durante el sueño, encontrado por la madre al amanecer. No hubo intervención de paramédicos, el cuerpo llegó ya frío. Eso no era raro. Lo que me sacudió fue otra cosa. Cuando abrí la bolsa, lo primero que noté fue el olor. No era putrefacción, era otra cosa. Leche quemada y queroseno, como si alguien hubiera intentado encender una lámpara vieja en la cocina mientras se le derramaba leche en el fogón. Pensé que quizá venía del entorno, que el cuerpo se impregnó con olores de la casa, pero no, el olor venía de él, del niño, de su piel, de su cabello. Anoté la observación en mi bitácora, aunque sabía que nadie le daría importancia.
La autopsia comenzó como cualquier otra: corte in situ, revisión de órganos, corazón con estructura normal, pulmones limpios, estómago, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Había una sustancia blanca, densa, con olor químico. No era comida, no era leche, era otra cosa. Solicité análisis toxicológico, claro, pero mientras esperaba los resultados, seguí con el examen. Al abrir el cráneo, me encontré con algo que me dejó inmóvil por unos segundos. Las zonas del tálamo, el hipotálamo y una porción del área de Broca mostraban calcificaciones. Calcificación en esas áreas, en un niño de 9 años, es anómalo. Es como si el cerebro hubiera sido entrenado, forzado, condicionado. Me quedé viendo ese pequeño cerebro abierto, en silencio. Afuera, el día seguía. En el laboratorio, solo se escuchaba el zumbido del fluorescente y mi propio aliento. Yo ya había examinado cuerpos de niños antes. Accidentes, enfermedades, negligencia. Pero este caso tenía algo distinto. El análisis posterior identificó residuos de una mezcla de parafina con un tipo de extracto vegetal. No era tóxico por sí solo, pero sí se asocia, aunque pocos lo saben, a rituales de iniciación, especialmente en prácticas caseras sin supervisión. Algunos lo usan como base para abrir los sentidos. En adultos, no en niños. Consulté a un par de colegas. Uno me dijo que no viera cosas donde no las hay. Otro me sugirió dejarlo pasar, que la policía ya había dictaminado infarto infantil. Pero yo no pude, no por ética profesional, ni siquiera por justicia. Fue algo más primitivo, una incomodidad visceral, como si algo en mí supiera que ese niño no debía estar muerto. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. El olor seguía conmigo, en mi ropa, en mis manos. Me lavé 5 veces, cambié las sábanas, tiré la bata al bote de basura. Nada. Empecé a preguntarme si no era imaginación, pero no lo era. Lo sentía cada vez que cerraba la puerta del refrigerador en casa, cada vez que entraba a la regadera, cada vez que abría la bolsa del pan, leche quemada y queroseno. Y entonces llegaron los sueños. No eran pesadillas gráficas, no, solo sensaciones. Un zumbido grave, un par de ojos muy grandes y un ruido como de cera derritiéndose. Me despertaba con la boca seca, como si hubiera estado llorando. La muerte no suele afectarme así. Estoy entrenado para separar, para diseccionar la emoción junto al tejido. Pero con él fue diferente. No dije nada a nadie, ni a mi esposa, ni al supervisor, ni siquiera al técnico de laboratorio. Guardé silencio, igual que todos. Pero eso no impidió que algo siguiera dentro de mí. Y fue apenas el principio. Pasaron unos días. El caso fue archivado oficialmente. La policía no encontró signos de violencia. La madre del niño declaró que todo estaba bien, que el niño había cenado, se había bañado y había ido a dormir como siempre. Nadie interrogó al padre. Nadie revisó la casa a fondo. Yo seguía yendo a trabajar como si nada, pero por dentro me estaba deshaciendo. Cada vez que entraba al quirófano, esperaba sentir ese olor, leche quemada, queroseno. A veces lo olía cuando abría la puerta del armario. A veces lo sentía detrás de mí cuando estaba solo, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi cuello. Y lo peor era que me estaba acostumbrando. Empecé a revisar otros casos buscando patrones, otros niños, otras sustancias, otras muertes silenciosas. Nada coincidía, pero en la madrugada, cuando el edificio estaba en completo silencio, el caso volvía. Me pasaba horas frente al microscopio, sin motivo, releyendo el informe, observando las calcificaciones en las láminas. Una y otra vez, empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si lo había imaginado? ¿Y si me había obsesionado con un detalle irrelevante? Pero entonces, algo pasó. Era una noche de guardia. Llovía.
Las luces del pasillo parpadeaban como siempre. Yo estaba solo en el laboratorio, archivando unas muestras, cuando escuché un ruido seco en el quirófano, como si algo hubiera caído. Fui a ver. No había nadie. Solo estaba la camilla vacía y el silencio. Iba a apagar la luz cuando lo vi. Había un papel en el suelo, un pliego blanco. No estaba ahí antes, lo juro. Me agaché, lo levanté. Era un dibujo hecho con crayones. El fondo estaba lleno de líneas negras como humo. En el centro, un niño acostado sobre una camilla y a un lado, un hombre con bata blanca, con los ojos abiertos como platos, y en su mano, un papel. El mismo informe, el mismo que yo había escrito, y abajo, en letras temblorosas, decía el nombre del niño. Ese nombre no se había hecho público. No lo mencioné en mis informes, ni en voz alta. Nadie lo sabía, excepto yo. Me quedé quieto, muy quieto. No corrí, no grité, solo respiré. Fuerte. El olor volvió, más intenso que nunca. Leche quemada y queroseno. Cerré los ojos. Me arrodillé en el piso helado del quirófano y por primera vez en años sentí miedo de verdad, no del dibujo, no del niño, miedo de mí, de lo que estaba viendo, de lo que nadie iba a creer. Guardé ese dibujo en una carpeta debajo de la loseta del archivo viejo. Nunca lo mostré, nunca lo mencioné en mis reportes, pero a veces vuelvo a ese lugar, me siento en la silla con las luces apagadas y lo saco, lo miro y me pregunto si ese niño solo quería que alguien lo viera. No como un caso, no como un expediente cerrado, sino como lo que fue, un niño que olía a leche quemada y que murió sin que nadie se atreviera a decir la verdad. Yo no sé qué pasó en esa casa, pero lo que pasó dentro de mí todavía sigue pasando cada noche.